Hola amigos, ¿cómo están? Beto Astorga por acá, un gusto poder saludarles a todos ustedes en una nueva edición de Conexiones Virtuosas, un podcast de bienestar integral del ser y crecimiento personal. El día de hoy me acompaña una persona que ya estuvo presente en este podcast, alguien que quiero mucho, una gran amiga, una persona que admiro profundamente también en su labor como comunicadora estratégica, que compartimos roles, mi querida María Teresa Rivero Fasciani, alias MT. ¿Cómo estás, MT? Muy bien, ¿y tú, Betito? Bien, contento de tenerte acá. ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Felices, muy bien. Fui al sur, fui a lugares poco conocidos en el sur y llegué enamorada, con ganas de volver a... ¿Enamorada de quién? ¿Del sur o de alguien? No, del sur. Ya. Reenamorada del sur, de las cosas que descubrí, de las cosas que vi, así que con muchas ganas de volver a esos lugares que no están tan publicados, pero son maravillosos. Qué bueno, ¿no? Porque uno también como que se reencuentra y se nutre ahí de energía renovada. Total. Estuve en Tirúa, un lugar que normalmente uno escucha que es como de conflicto, pero era una paz total, maravilloso. Mira, qué maravilla. Yo todavía no he podido tomar vacaciones, pero en algún momento las voy a tener. Por ahora he estado enfocado en conexiones virtuosas y que nos está yendo cada vez mejor, así que también aprovecho a enviarle un saludo y agradecerle a todas las personas que nos están siguiendo, más de 55.000 personas en TikTok, más de 17.000 personas en Instagram, casi 4.000 en YouTube, más de 2.000 en Spotify. Gracias a ustedes seguimos haciendo esto. ¿Qué mejor? No, claro que sí, porque en el fondo es la gente que te está siguiendo, la gente que quiere saber, y si están 55.000, significa que hay 55.000 almas que están haciendo conexiones con lo que estamos hablando, todos los que somos los honrados en acompañarte. No, el honor es nuestro, del equipo de nosotros. Bueno, entremos en materia. El episodio de hoy se llama Manejo de Crisis. Manejo de crisis. Muchas veces las personas vivimos las crisis y fíjate que a mí me tocó desde distintos ángulos, tanto en mi labor como coach y también en mi labor como comunicador estratégico, observar las crisis desde distintas dimensiones también. Y hay personas que lo toman o lo observan como algo negativo. Tú con tu trayectoria, que yo te conozco dentro del mundo corporativo, en el mundo de la estrategia como comunicadora estratégica, y tienes una alta experiencia en el manejo de crisis, MT, ¿qué es una crisis? ¿Cómo la podemos vivir? ¿O para qué nos sirve? Etcétera. El micrófono es todo tuyo. Gracias. Una crisis es una situación que se nos va de control y que excede o sale al ámbito público. Ahí tenemos una crisis. Antes lo que decimos es un incidente, que es una situación que podemos controlar y podemos manejar. Ahora bien, cuando hablamos de crisis, normalmente hablamos de crisis en el mundo público, pero las personas también tenemos crisis. Exacto. Las crisis pasan a todo tipo de organizaciones y ya desde la familia es una organización. Entonces, desde esa perspectiva, yo quisiera también darle mayor alcance al concepto de crisis. Quizás en el país siempre estamos viendo situaciones que están en los medios, que son las que son evidentes crisis. Y yo creo que eso es uno de los problemas que trae al poder abordar el tema de crisis, porque primero que nada son temas tan grandes que la gente le da miedo a abordarlos, porque nadie quiere abordar algo que me ponga en vulnerabilidad. Ahora, una persona se tiene que preparar, porque las crisis no están esperando ni se están preguntando ¿cuándo puedo salir al aire? Claro. No, están ahí. O te pillan mal parado o estás preparado. Exactamente. Entonces, lo mejor es estar preparado. Y yo creo que las crisis son un ejercicio de mucha autorreflexión de qué está funcionando, de qué no está funcionando, de entender qué funciona y cómo está cambiando el entorno, porque el entorno también hace que crisis que antes no sucedían, ahora sucedan. Claro. Entonces, y también las personas cambiamos, entonces cosas que antes no eran grandes temas, ahora sí lo son. Entonces, si nos vamos al mundo organizacional, hay temas, por ejemplo, como el tema de las mujeres, del relacionamiento con las mujeres, el tema de la diversidad. Antes eso no era un tema, ahora sí lo es. Y es importante porque a las generaciones de actual sí lo es. Entonces, por eso tenemos que abordar eso desde la perspectiva de quiénes son las audiencias en este minuto. Igual pasa en la familia, igual pasa en las personas. Claro. Bueno, partamos entonces por la primera
organización, que es la familia, y también antes de eso nosotros como personas, como seres humanos. Todos yo creo que hemos pasado por alguna crisis en algún momento de nuestras vidas. Es parte de la naturaleza humana, del desarrollo y el crecimiento. ¿Cuáles han sido las mayores crisis de tu vida en lo personal y cómo las superaste? ¿Qué aprendiste de ellas? Mira, yo creo que yo he tenido varias crisis en mi vida, varias crisis. Te diría que en una etapa mucho más temprana, cuando estaba más o menos a los 40, yo sentía que estaba todo funcionando bien, pero mi relación de pareja quizás estaba tan en este mundo de la perfección que yo tenía esta idealización de qué debía ser una relación perfecta. Como todo un constructo en la mente. Es un constructo en la mente de que tiene que tener factor A, factor B, factor C, y entonces como que de la teoría a la práctica algo no encajaba. Y ahí yo creo que tuve una crisis importante, muy importante, de poder decir, ¿sabes qué? No todo tiene que ser exactamente como el libro lo dice, y bueno, hay que darle matices. Entender eso me costó mucho, porque yo en ese momento me sentía que era muy, muy perfeccionista, eso lo he trabajado, pero eso me ayudó a entender. Yo te diría que otro momento de crisis muy importante fue cuando tuve a mi primera hija. Yo tuve a mi primera hija a los 40 años. Entonces, eso me hizo pasar de una autonomía, una libertad, no tener esta responsabilidad de un ser. Ahí me generó una crisis muy grande. Además que mi primera hija fue adoptada, entonces en el fondo era esta cosa de inmediatamente hay que querer este niño, y el apego y todo aprender a ser mamá, amar, porque uno escucha y uno cree que el amor es inmediato, ¿no? El amor se va dando. Después tuve, yo te diría, otro momento de crisis también muy importante fue cuando yo vivía en Venezuela y veía cómo se deterioraba el país y tener que tomar la decisión de me quedo, me voy, salgo, ¿qué hago? Cuando yo tenía una hoja de ruta en un país y tomar una decisión de salir. Y ahí salir con mis 2 hijas chicas a enfrentarme al mundo. Al hombro, las dos. Al hombro, una en cada mano y atrás un carrito de maletas, que partí primero a Italia y después terminé llegando a Chile. Yo creo que esa fue una gran crisis que me hizo crecer mucho, me hizo plantearme mi vida desde otra perspectiva, partir sola en un país nuevo, que si bien yo había nacido en Chile, pero había estado mucho tiempo fuera de Chile, entonces volver a conectarme con Chile fue un momento importante, y las crisis de las cosas pequeñas de la casa, desde que no sabes cómo resolver un plomero, un tema que aquí se llama el gasfitter, que yo le decía plomero, desde esas cosas tan simples. Y yo te diría que la última crisis que me ha tocado enfrentar es la etapa de adolescencia de mi hija menor, que ha sido un gran desafío. Le tocó ser adolescente en la época de pandemia, pospandemia, y la verdad es entender la adolescencia desde una adolescencia muy distinta a la que yo viví, a la que yo conocí, a la que fue de mi hija mayor, y enfrentar eso. Entonces te diría, hay momentos de crisis personal. Y es curioso porque hoy en día nos acompaña, acá en el estudio está tu hija presente, nos está acompañando aquí. ¿Dónde está? Allá está, nos está acompañando, pero es curioso porque finalmente es un reflejo de la vida misma. Así es. Todo el mundo pasamos por crisis y muchas veces cambia la forma en que la observamos, en la forma en que podemos obtener los aprendizajes, pero es una constante. Entonces ahora, adentrándonos un poco en el núcleo, ya en la familia, ¿cómo en esta organización llamada familia podemos sacar los mayores aprendizajes de estas crisis y que no se transformen en catástrofes? Bueno, sabes que ahí dices algo muy importante. Depende de cómo uno lo tome. Uno se lo puede tomar, esto es el final del mundo, y pobrecita yo que me pasa esto, o simplemente, como yo me lo he tomado, es hasta ahora he podido navegar en la vida, he sido una mujer exitosa, he sido una mamá exitosa, esto lo voy a poder navegar. Tengo que buscar las herramientas. Y afortunadamente yo me siento que tengo una red de contactos súper nutrida, y a mí no tengo ningún empacho en llamar a alguien y decirle, yo sé que tú tienes una hija de esta edad, por ejemplo, en el tema de mi hija adolescente, cuéntame tu experiencia.
y escuchar de otras partes. Entonces, en el fondo es decirme, no me quedo solamente con mi vivencia, sino quiero tener el feedback de otras. Y también en ese preguntar me doy cuenta los matices. Entonces me doy cuenta que hay gente que está peor que yo, gente que está mejor que yo. Entonces de alguna manera puedo tener una dimensión de lo que tengo y ya puedo ver la situación desde una perspectiva más desde afuera y no desde el dolor interno de lo que yo estoy sintiendo que pasa. Entonces, eso me ha ayudado mucho a manejar eso. Es como en el coaching decimos la tercera posición perceptual, ¿no? Exactamente. De verlo en tercera persona y observarte desde atrás un poco, alejarte de la primera persona y poder observar qué está ocurriendo en la escena. Exacto. Cómo estás desenvolviéndote, tener más perspectiva finalmente, ¿no? Tener más perspectiva, porque cuando uno se queda como en el pequeño, dándole vuelta, por supuesto, uno se termina ahogando en ese vaso de agua, pero si sales de eso y buscas otras cosas, ves que tienes otras opciones. MT, ¿qué habilidades te parecen necesarias que las personas deberíamos integrar para poder manejar mejor estas situaciones? Yo te diría, la primera habilidad es dejar atrás los pensamientos rumiantes de no voy a poder, me va a ir mal, estos pensamientos negativos que me abruman cuando tengo una situación. Primero que nada, yo busco esos pensamientos, dejarlos pasar. Otra habilidad para mí importante es ponerme a hacer el ejercicio cuando estoy en tiempos de paz. ¿Qué significa tiempos de paz? Cuando no estoy en problemas. Cuando no estoy en problemas, yo digo, ¿qué pasa si tengo esta situación? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo resolvería? ¿Qué herramientas, qué recursos tendría? ¿Qué recursos tendría que ir a buscar? ¿A quién tengo que preguntar? ¿Quiénes son? Entonces, de alguna manera, hago un ejercicio que me permite tener un poquito de preparación ante una situación. Entonces, si esa situación llega, ya como que la paseé en mi cabeza, ya como que paseé por posibles escenarios de cómo enfrentarla. Oye, y tú que has tenido una vasta experiencia dentro del mundo de las organizaciones, me imagino que también has vivido muchas crisis dentro de las organizaciones, sí, muchos incendios, bombazos, etcétera. Hace muy poco vi un post tuyo en LinkedIn que decía estarían todos despedidos cuando pasó lo del apagón. Me parece que fue una crisis sumamente importante y me gustaría traerla al tema de conversación porque un país completo se quedó sin luz durante aproximadamente unas 7 horas, quizás un poco más algunos, otros un poquito menos, pero ¿qué pasó con eso? Bueno, yo ese tema lo puedo analizar de dos perspectivas. Uno, la situación estratégica de lo que sucedió, y si nos vamos a un parangón de otro país, o sea, nosotros nos han podido bombardear de cualquier país que alguna vez quisiera tener algo, nos podrían haber bombardeado y quedar en una total vulnerabilidad. O sea, estábamos en una situación de vulnerabilidad estratégica de la nación, ¿no? Yo creo que eso hay que poner eso en el estricto rigor de el calibre de la crisis. Claro. Y también eso nos hace desde una perspectiva enfrentarlo de no nos vayamos a los discursos políticos de quién dijo, quién no hizo, porque yo creo que aquí hay un tema de qué pasó, qué no se preparó antes y si no se preparó antes, si se preparó antes, ¿qué pasó con los que tenían que ejecutar ese plan que se había preparado? Esas son las dos cosas. Ahora, yo creo que detrás de esa crisis lo que tenemos es, yo creo que se ha perdido el sentido. Yo a veces pensaba, ¿qué es lo que está pasando detrás de esto? Yo creo que en nuestro país desafortunadamente estamos perdiendo como el sentido del honor, ¿no? Yo ahora estoy leyendo mucho de historia, entonces me he ido al honor, a esta cosa grande que era el honor de los libertadores, el honor de sacar un país adelante, el honor de los conquistadores, toda esta cosa de lo grande, que era un concepto que era más allá de en sí la tarea que se estaba encomendando. Entonces, y tener ese peso encima hacía actuar con honor. Ahora yo creo que hemos perdido eso porque se ha vuelto como una gran chacota donde buscamos rápidamente salpicar a todo el mundo en vez de decir el honor de
la responsabilidad de Chile, porque esto que pasó nos afecta como país en distintas áreas. Exacto. El riesgo país cae, la gente se desmoraliza, las instituciones se debilitan, los que supervisan quedan en descrédito. Entonces, de alguna manera, como situación país, nos pone en una situación muy vulnerable, más allá de la situación de seguridad general, por ejemplo. Desde cómo lo veo yo, desde los hechos, no quiero analizarlo, no quiero entrar en un tema político, no, yo creo que esto tenemos que verlo desde la perspectiva de si esto pasara en una empresa, ¿qué hubiera sucedido? Todos despedidos. Todos despedidos, o sea, primero el CEO para afuera, el jefe responsable del área también hubiera estado para afuera, y eso genera un clima muy negativo a lo interno de la organización, porque estoy segura que algún líder en la organización en algún minuto levantó la mano, ¡Ey! Podemos tener este problema, y esa persona no fue escuchada. Entonces, ¿cómo se siente esa persona y las personas que estaban ahí? O sea, claro. ¿dónde? Nosotros supimos que podía pasar esto. Entonces, eso desmoraliza a la organización, hace que perdamos crédito, la organización pierde crédito al perder, por ejemplo, reputación, autoridad, cae el ranking financiero, las compañías pueden tener menos accesos al crédito para las inversiones. O sea, hay un desencadenamiento brutal. Y por último, si estás en la bolsa, te cae tu acción para el piso y después levantarla son años. Claro, es que, por ejemplo, a mí me pasó que yo vi y dije, ya, leí Twitter o X, perdón, que se llama ahora, pero leí comentarios diversos de gente que decía, ay, pero bueno, si fue un par de horas, aprovechemos, quedémonos con esto que nos permitió escucharnos más, todo como lo bonito. Pero yo también observo el otro lado y digo, quedamos vulnerables. Uno, nos dimos cuenta de lo miserable, por decirlo de algún modo, que quedaron las telecomunicaciones en un estado miserable. O sea, como 2 compañías creo que tenían señal, con suerte. Entonces, lo primero que me pregunto es, ¿se aprenderá de esto? ¿Qué nos enseñó todo esto, MT? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Hay que preparar vocería? ¿Hay que preparar un plan? Porque yo encuentro que lo que nos pasó fue literalmente como un bombazo sin ser una bomba. Yo comparto tu opinión. Yo creo que muy bonito que lo podamos ver desde ese lado del vaso de lo medio lleno, pero también yo creo que hay que ser críticos porque hay cosas que son importantes y cuando hay situaciones que son seguridad del Estado, seguridad de la nación, es muy importante. Y además, imagínate cuánto se dejó de producir en las empresas. Claro, las grandes empresas tienen poder, tienen sistemas para poder tener continuidad energética, eso están preparados, pero quedó todo el comercio parado, los hospitales tuvieron que dejar de operar, o sea, todo se ralentizó, porque en el fondo había tanta duda, al no haber ninguna comunicación, como dices tú, ni siquiera funcionaban las telecomunicaciones, estábamos en un limbo total. En un bombazo sin ser bombazo. Así es. Yo insisto, lo veo desde ese lugar y me pregunto, ¿qué habrá pasado mientras estuvimos sin luz? ¿Quiénes habrán entrado al país cuando estuvo sin luz? ¿Qué se habrá hecho cuando estaba sin luz? ¿O qué es tan importante de tener el foco cuando estamos sin luz? ¿Y qué se está haciendo por el lado? Exactamente. Porque son cosas que nosotros, como comunicadores estratégicos, sabemos muy bien que se hacen. Así es. O sea, el mundo funciona en base a la estrategia. Así es. Así es. MT, ¿cuáles son los grandes aprendizajes entonces que nos llevamos de esto para poder mejorar para el futuro? Hacer una lista de cuáles son los posibles riesgos que tengo ante mí. Y a nivel personal, ¿cuáles son mis posibles riesgos? Esos riesgos, hacerlos una evaluación y decir cómo me impactaría, cuál es la probabilidad de que esto pase y pensar qué voy a hacer si esto sucede. Claro, cómo mitigar el impacto. Cómo mitigar el impacto. Es tan importante como me lo estoy imaginando, porque a veces hay riesgos que les damos más peso desde nuestra valoración, desde nuestros lentes, y de repente no es tan importante. Entonces, por eso es el riesgo, segundo, la probabilidad que eso suceda. 2, esa es la probabilidad. 2, ¿cuál es el impacto real que eso tiene? Y de acuerdo a la probabilidad y el impacto, la mitigación, porque puedo estar dejando de lado un problema que tenga una gran probabilidad, un gran impacto,
pero que tenga poca visión, poco conocimiento. Entonces, en el fondo me aboco a trabajar en lo más grande, en lo que yo percibo que es lo más visible, pero quizás en algo pequeño que no es tan notorio, pasa por debajo del agua. Y ahí está el bombazo. Y ahí está el bombazo sin ser bombazo. Así es. Oye, bueno, se nos viene este mes completo de marzo, que es un mes enfocado principalmente en la mujer, en el mundo comercial, en el mundo organizacional, mucho evento, mucha premiación, etcétera, etcétera. Te he visto bien activa con tu concepto de cachorra a leona. ¿Cómo se nos viene este 2025 para la gente que está viendo y escuchando Conexiones Virtuosas? Bueno, el 2025 viene mucho a apoyar el liderazgo femenino, hacer que las mujeres puedan avanzar mucho más rápido, que puedan identificar cuáles son los obstáculos que las están limitando, que le están limitando su crecimiento y cómo hacer para pasar esos obstáculos y evitarlos. Ese va a ser mi objetivo este año. Me interesa mucho el liderazgo en general de las organizaciones, y por ahí voy a estar enfocada tanto en el liderazgo organizacional como en el liderazgo femenino, y hacer que esas cachorras avancen como leonas para que tengamos mejores organizaciones. Para rugir. Rugir total. Eso. Bueno, MT, la gente que quiera contactarte porque quizá hay alguien que le gustaría hacer una mentoría contigo, tomar alguna asesoría, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tus redes sociales, LinkedIn, etcétera? Mira, en mis redes sociales estoy fundamentalmente en LinkedIn, muy activa. Me gusta publicar todas las semanas algún tema que para mí es relevante. Me encantaría que me comenten a ver qué quieren saber, número 1. Y número 2, estoy lanzando mi página KOX2. KOX2.cl, donde voy a estar hablando de las áreas de liderazgo que manejo, que estoy ofreciendo a todas estas mujeres y a todas las organizaciones. Y también estoy trabajando próximamente en mi propia página web, mariateresa.riveros.cl. Eso, alias MT. Alias MT. Muchas gracias, MT querida, por haber participado en este programa. Tú sabes que el cariño es enorme. Me honra que estés acá y que hayas compartido parte de tu experiencia en el manejo de crisis, porque todo líder debe saber de crisis. Creo yo que es crucial. Absolutamente. Si no tomas esa materia, es como ir a la escuela de ingeniería y no haber tomado cálculo 1. Tal cual. Nos vemos en un próximo episodio. Así es. Muchas gracias. Ya lo saben, recuerden, comparta este episodio con todas aquellas personas que usted cree que le puede gustar, le puede hacer sentido. ¿Qué le pareció lo que nos compartió María Teresa? ¿Le gustó? ¿Le gustaría que ahondáramos en otros temas? Por favor, escriba, suscríbase y nosotros nos vemos en un próximo episodio. ¿Dónde? Right here, en Conexiones Virtuosas. Chao, chao.